Benditos sean ustedes en el nombre del Señor. En esta hora, una vez más, quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra. Por lo general, estas reflexiones tienen relación con lo que nosotros estamos viviendo en el día a día, lo que, lo que puede permear nuestro conocimiento o nuestras convicciones. eh, los que hemos sido llamados por el Señor a predicar la palabra, a guiar a los creyentes, tenemos la responsabilidad de principalmente hablar la verdad y hablar la verdad de la palabra. El Señor Jesucristo, en una larga conversación, discusión o discurso, si queremos llamarlo así, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, producto de esta interacción que tiene con los fariseos, que le traen a una mujer supuestamente encontrada, sorprendida en adulterio. Y luego de eso el Señor comienza a hablarle a los hombres, a los que vinieron aquí con esta acusación, y a todos los que estaban presentes. Y una de las palabras o de las declaraciones que el Señor Jesucristo hace son muy relevantes para nosotros los creyentes. En general toda la Biblia es relevante, pero hay algunas cosas que son fundamentales, que nosotros debemos entender y creer, porque están en la palabra del Señor. Y eso lo encontramos en el versículo 31 y 32 del capítulo 8 de Juan. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libres. Esta es una declaración fundamental que el Señor hace, dice a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él. Aún así, estos judíos tenían ciertos reparos, diciéndole al Señor: Señor, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuestión que no era verdad en el momento presente, porque estaban bajo el yugo de Roma. Lo que ellos no habían entendido era el propósito que tenía el Señor en su ministerio y en su venida a este mundo. Ellos no habían entendido que el reino de los cielos no se trataba de fuerza o de violencia o de alguna otra cosa. De hecho, el profeta Zacarías le dice de parte de Dios al pueblo: no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el apóstol Pablo va a decir, en la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no tiene que ver con personas, sino tiene que ver específicamente en el ámbito espiritual, con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, las cuales actúan por cierto, en las personas y en áreas específicas.
donde ejercen influencia y poder. Aún más, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 10:4, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, cuando nosotros enfrentamos como iglesia del Señor, porque no es un enfrentamiento particular, personal, es un enfrentamiento de cuerpo, es un enfrentamiento de la iglesia del Señor. Cuando enfrentamos a las potestades, no podemos hacerlo de manera individual, porque nos enfrentamos a una fuerza que nos supera. Cuando nos enfrentamos a los principados, necesitamos estar unidos al cuerpo de Cristo, y en esa unidad del cuerpo de Cristo, que no tiene que ver con uniformidad, ni tampoco tiene que ver con una unidad física donde se actúa, sino que tiene que ver con la unidad de la fe, la unidad de la fe que tiene relación con lo que creemos y lo que hemos abrazado en nuestra vida como principios y valores. Y estos principios y valores son la verdad. Por cierto, cuando nosotros hablamos de la verdad, podemos entrar en una especie de discusión intelectual, de argumentar cosas, de hacer una declaración solo intelectual, y no entrar en el asunto directo del cual estamos tratando. Entonces, cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de algo que se nos ocurrió escribir y declarar. Cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de Jesucristo. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando ellos están preguntando por el camino para ir al Padre, el Señor dice, yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad. Es decir, cuando Jesús está diciéndole a estos judíos que habían creído en Él, que conocerían la verdad, está diciéndoles que ellos necesitan tener una revelación de Jesucristo en sus vidas, necesitan conocer a Jesús, porque Él es la verdad absoluta, sin discusión, es la verdad absoluta, sin ningún tipo de baches. Él es la verdad y no hay más. Y no se puede hacer otra cosa, no podemos nosotros dividir la verdad, no podemos parcelar la verdad, no podemos aminorar la verdad, tratando de agradar a este o aquel, o tratando de no ofender a este o aquel. Y si nosotros decimos la verdad y alguien se ofende con la verdad, no se ofende con nosotros, se ofende con Cristo. No, nosotros no estamos salvaguardando, o nosotros no estamos defendiendo nuestra verdad. Es la verdad de Dios, y si a alguien no le gusta, el Señor mismo dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, le dijo a los discípulos, pueden irse con ellos. Pero hemos levantado banderas ficticias para defender la verdad. Hemos levantado banderas humanas para defender la verdad. La verdad es anunciar la palabra. La verdad es predicar el evangelio. La verdad es multiplicar la predicación del evangelio, porque cuando no se predica la verdad, la mentira toma lugar. El problema es que a veces nosotros predicamos la verdad como si fuera mentira, o a veces creemos a las mentiras como si fueran verdad. Y es lo que el maligno ha intentado hacer por siempre.
ha tratado de levantar la mentira y hacerle creer al hombre que esa es la verdad. Se lo dijo allá en el huerto del Edén, le dijo: con que Dios os ha dicho, es decir, puso en tela de juicio la palabra que Dios había dado al hombre ahí en el huerto. Y él dice: de cierto no morirás, es decir, no es un cuestionamiento sutil, es un cuestionamiento directo. Está yendo contra la palabra que Dios había dado a Adán en el huerto. Cuando las personas se levantan contra la verdad, no me están persiguiendo a mí, no te están persiguiendo a ti, no están persiguiendo a la iglesia. Dice, el Señor le dijo a Saulo cuando le salió al camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, por la sorpresa y el temor, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él responde, el Señor Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, amigos, no era Jesús física o literalmente a quien estaba persiguiendo el apóstol o el religioso extremista llamado Saulo, que después va a ser un apóstol. No era Jesús. Jesús está resucitado, ascendido a la diestra del Padre. Sin embargo, cuando Pablo o Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor?, el Señor asume esa persecución y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que si alguien se levanta contra la iglesia, se está levantando contra el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien se levanta contra la verdad, se está levantando contra Dios, contra Jesucristo, contra su poder supremo. Y Él se hace cargo de defender la verdad. Hermanos, nosotros prediquemos el Evangelio, nosotros anunciemos la verdad, nosotros tengamos la convicción de que lo que anunciamos es el mensaje de Jesucristo. Anunciemos el mensaje de Jesucristo, porque si estamos anunciando cualquier otra cosa, entonces la verdad no tendrá efecto. Pero prediquemos que Jesucristo es el Señor, que es necesario reconocerlo. Prediquemos que Jesucristo salva, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Prediquemos que Jesucristo es el sanador, que su poder no se ha cortado, que no terminó su poder con el apóstol Juan cuando el apóstol Juan murió, que el poder de Dios sigue en la iglesia vigente y que hoy los que creen serán seguidos por las señales, sanarán los enfermos, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, beberán cosa mortífera. Esas son las señales que siguen a los que creen en la verdad que es Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Que el Señor añada bendición sobre sus vidas. Amén.